Así como Dios envió 10 plagas a los egipcios para persuadir al faraón para que dejara a los israelitas salir de Egipto, México padece las suyas. 4 plagas estremecedoras que deberían llevarnos a reaccionar, a repensar, a detectar lo que es imprescindible cambiar en nuestro país y por qué. En la historia bíblica, las plagas son un castigo ante la inamovilidad del poder que no quiere ceder. En territorio nacional, nuestras plagas quizás sean un serio llamado de atención ante lo que falta por encarar y lo que urge cambiar. En Egipto el agua se convirtió en sangre. En México, una granja porcina en Veracruz desata lo que seguramente se convertirá en una pandemia a nivel global. Más de 150 muertes en México, más de 110 casos en Estados Unidos, el primer muerto en suelo tejano, el cierre de escuelas y restaurantes, la cancelación de vuelos, los tapabocas omnipresentes y las calles vacías, la ansiedad que corroe a lo largo y a lo ancho del país. Y ante esta nueva plaga del siglo XXI, las preguntas todavía sin respuesta. ¿Por qué? Si una compañía particular había detectado el virus desde principios de abril, el aviso oficial vino hasta el jueves 23. ¿Por qué las muertes en México, pero no tantas en otros países? ¿Por qué la información contradictoria e incompleta proveniente de las fuentes oficiales? Aunque se agradece el activismo gubernamental, a ratos parecería que la autoridad actúa de manera confusa, descoordinada, desbordada ante una realidad que busca contener pero no sabe exactamente cómo. En Egipto surgen hordas de ranas que recorren los bordes del río Nilo. En México podría decirse de lo mismo de otra plaga, la de los narcotraficantes que también lo hacen, produciendo un país de hombres entambados, cuerpos decapitados, ciudadanos atemorizados, más de 7,000 ejecutados el año pasado, narcotraficantes que acorralan al Estado, atemorizan a los ciudadanos, cooptan a quienes deberían denunciarlos, pero por miedo o complicidad se rehúsan a hacerlo. Pero sorprendentemente, hace unos días, el arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, hace una declaración que sacude al país. Más adelante del municipio de Guanaceví, por ahí está el Chapo, por ahí vive, todos lo sabemos, menos la autoridad. Las declaraciones del arzobispo pueden llevar a centrar la atención en donde tiene que estar: la colusión entre las autoridades políticas y las bandas criminales, la complicidad entre funcionarios y narcotraficantes. De no existir esa relación de protección constante e información compartida, ¿cómo entender la evidente libertad con la cual actúa y se mueve uno de los hombres más buscados del mundo? Lo que ha hecho el arzobispo es poner el dedo sobre una enfermedad que el gobierno mexicano no ha querido combatir. El Estado mexicano ha sido infectado por las fuerzas a las que se enfrenta. La tercera plaga en Egipto es la de los mosquitos y en México asume la forma de políticos que protegen a narcotraficantes. La semana pasada, Raúl Vera, el obispo de Saltillo, declara: se tiene que empezar a investigar y a meter a la cárcel a gobernadores, presidentes municipales, porque muchos están coludidos con el crimen y las ejecuciones demuestran que el Estado no está garantizando la vida de ningún ciudadano. Tiene razón, la estrategia gubernamental contra el narcotráfico está destinada al fracaso si no incluye el desmantelamiento de las redes de protección política que le ofrecen cobertura. En Egipto se desata la plaga de los animales salvajes y en México comienza la de los militares que se transforman en torturadores. Como lo revela el reporte de Human Rights Watch presentado aquí esta semana, tenemos un enemigo en suelo nacional, encarnado por la detención arbitraria de personas durante operativos militares, los asesinatos cometidos en retenes, el abuso de la fuerza por parte de policías estatales o municipales, las desapariciones forzadas, la impunidad prevaleciente ante todo ello. Por eso, tanto Human Rights Watch como más de 25 organizaciones mexicanas de derechos humanos piden que el gobierno establezca un mecanismo independiente para monitorear programas de combate al narcotráfico y al crimen organizado. Exigen que el sistema de justicia militar mexicano transfiera los casos relacionados con la violación de derechos humanos por el ejército a un sistema de justicia civil. Solicitan que el gobierno prohíba usar testimonios obtenidos a través de la tortura.
dictadura. Y lo hacen porque en México comienza a prevalecer la impunidad uniformada. 4 plagas hasta el momento y las que faltan quizá por venir. Indicios de que Dios parece estar descontento con México y ahora hace falta indagar por qué. Componer nuestra democracia descompuesta, luchar contra la impunidad atrincherada, castigar a los culpables en lugar de acabar acurrucados con ellos. En pocas palabras, convertir a la calamidad en oportunidad.